Ok, iniciamos con el tema que nos tiene acá el día de hoy. Primeramente, pues darle toda la bienvenida o darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta sesión. El día de hoy vamos a conversar sobre el uso y aplicaciones del código de barras en los artículos comerciales. Y acá pues vamos a ver algunos aspectos importantes que se deben de considerar en el momento de pensar en código de barras. Importante indicarles que las preguntas vamos a dejarlas para el final de la sesión y también pues una vez que finalicemos la ronda de consultas no olviden llenar la encuesta de evaluación de la capacitación. Ok, vamos a iniciar contándoles qué es GS1 y qué es lo que hace la organización. En este caso, GS1 es una organización mundial, es una organización global que es neutral y sin fines de lucro. ¿Por qué neutral? Porque trabajamos para todas las personas y todos los usuarios y empresas que quieran implementar código de barras. ¿Cómo creamos esos códigos de barras? Los creamos basados en las necesidades que ustedes, empresas, tienen. Y además de eso, pues al ser un estándar global, ¿verdad? Nos permite trabajar tanto en Costa Rica como en cualquier país del mundo. Es decir, el código de barras GS1 nos abre las puertas al mundo globalizado de los negocios. Además de eso, la organización es inclusiva y colaborativa. Es decir, cualquier empresa de cualquier tamaño y de cualquier sector puede ingresar al sistema GS1 a utilizar código de barras. En ese sentido, ¿verdad? Todas las organizaciones GS1 en el mundo tienen diferentes programas especializados para pymes también. Contarles un poquito de historia de la organización. La organización tiene sede en Bélgica. Tenemos más de 112 oficinas en los diferentes países. Si ven el mapita que tienen ahorita en pantalla, lo que está en un celeste un poquito más clarito son aquellas oficinas que no tienen una oficina, valga la redundancia, GS1, ¿verdad? Pero son atendidas en este caso por la oficina que esté más cercana. Por ejemplo, en América Latina, en el caso de Jamaica no tienen una oficina GS1, sin embargo es atendida por República Dominicana. La organización es declarada una ONG por el desarrollo y por su labor en la parte empresarial. Actualmente la organización alrededor del mundo está compuesta por más de 2 millones de compañías y se escuchan más de 5 billones de PIB en los diferentes puntos de venta al día. Es decir, ese es el sistema más utilizado en el mundo. En este caso, pues hace 23 años se creó la organización en Costa Rica, basado y derivado principalmente de la moción de la Cámara de Industrias y Cámara de Comercio, que al ver que eso ya era un sistema que estaba trabajándose en otras partes del mundo, pues no quisieron que Costa Rica fuera la excepción y de esta forma crearon la organización o crearon GS1 Costa Rica, para que las empresas costarricenses también pudieran abrir sus puertas y pudieran abrirse al mundo del código de barras. Actualmente la organización cuenta con más de 2.000 empresas afiliadas de todos los sectores y de todos los tipos de productos que puedan haber y la mayoría son pymes, ¿verdad? Eso es sumamente importante y eso creo que es lo primero o de las primeras cosas que debemos de dejar o esos tabúes que pudiésemos tener acerca del código de barras. El código de barras se aplica para cualquier empresa. Eso es lo primero que vamos a aclarar la noche de hoy para darle introducción al tema. Les comentaba que la organización trabaja con cualquier sector, ¿verdad? Básicamente nos afectamos principalmente a esos 4 sectores que pueden ver en pantalla, la parte de agro, transporte, el sector detallista y la salud. Pero si hay algún otro sector que no está mapeado dentro de este gráfico, también es atendido, también puede ser usuario, ¿verdad? Pero básicamente así es como también se estructura mucho del parque empresarial en nuestro país. ¿Cómo nacen los estándares GS1? Nacen precisamente de las necesidades que tiene cada uno de esos sectores. Cada uno tiene necesidades muy diferentes. Por ejemplo, el código de barras o lo que hoy vemos en el supermercado nace por una necesidad que básicamente tenían el sector detallista en Estados Unidos hace 43 años,
donde ellos querían hacer más ligero el tema del cobro en la caja y quería tener visibilidad de los inventarios en tiempo real. Así es como nace el código de barras que hoy conocemos. Y además de eso, pues definieron que tenía que ser algo estandarizado que les sirviera a todos. ¿A quiénes todos? A ellos como cadena de supermercados, pero también tenía que funcionarle a los proveedores, ¿verdad? Para facilitar y homologar y estandarizar pues todo el sistema. Y así es como nace ese codiguito de barras que hace el PIP en el punto de venta cuando lo compramos. Sin embargo, todos los sectores, como les decía, tienen necesidades diferentes. Entonces, basado en esto, GS1 ha trabajado con las necesidades de otros sectores y ha seguido trabajando en el desarrollo de nuevos estándares. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esos estándares. Pero también cabe recalcar que GS1 también toma las necesidades que hay de otras organizaciones como ISO, como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, que normalmente están publicando normas o protocolos que deben de seguir las empresas para garantizar, por ejemplo, la inocuidad o la trazabilidad de los productos. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Bueno, les decimos, señores ISO, por ejemplo, GS1 propone esta solución para que las empresas puedan cumplir con la norma que ustedes están estableciendo, ¿verdad? Entonces, realmente somos una organización que lo que da es soluciones a las empresas. Ahora bien, ¿qué es el estándar o qué son los estándares GS1? Los estándares GS1 tienen 3 eslabones que son las áreas o las listas de trabajo en las cuales nos movemos nosotros acá. Lo primero y lo más importante en los estándares de GS1 son las identificaciones, que es lo que vemos ahorita en celeste al lado izquierdo de sus pantallas. Las identificaciones básicamente son números de cédula para identificar cosas. ¿Qué cosas? Puedo identificar localizaciones, puedo identificar productos, puedo identificar contenedores, documentos, personas, activos fijos, activos retornables, cupones y así sucesivamente hay una serie de identificaciones. Inclusive hace 2 semanas nació una nueva identificación que es principalmente para los dispositivos médicos. Entonces acá vemos nuevamente que GS1 pues va trabajando y va desarrollando nuevos estándares para los diferentes sectores. Ahora bien, estas identificaciones es lo que normalmente se guarda en el sistema informático, ¿verdad? Funciona exactamente igual que el número de cédula de cada uno de nosotros, ¿verdad? Son llaves de acceso a información. Y acá les pongo un ejemplo. Si yo ahorita les diera mi número de cédula y no podemos ingresar a internet ni a ninguna plataforma, ¿qué saben ustedes de mí? Probablemente alguno dirá, bueno, si la cédula empieza con 1, nació en San José, ¿verdad? Eso tal vez es lo que alguno puede extraer de ahí. Pero si no ingresan a ninguna plataforma, el número de cédula simplemente van a ser números. Ahora bien, si yo les doy mi número de cédula y les pido que ingresen al registro civil, ahí van a poder saber más de mí, van a poder saber quiénes son mis padres, dónde nací, cuándo nací, si soy casada, si tengo hijos, cuál es mi lugar de votación. Y así en los diferentes entes o en las diferentes empresas van a encontrar información diferente de mí, ¿verdad? De repente si ingresamos a la información que puede tener el Banco Nacional de mi persona, van a saber si tengo cuenta bancaria, si tengo algún préstamo, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá las identificaciones son la llave de acceso a la información. Sin embargo, acá hay algo importante. Esas identificaciones no quisiéramos tener que digitarlas, ¿verdad? Porque si no, ¿qué nos puede causar la digitación? Puede causarnos que nos equivoquemos en algún número, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que se crea el segundo eslabón de los estándares GS1, que son los códigos de barras. Existen diferentes códigos de barras en los cuales pueden viajar las diferentes identificaciones. Y básicamente los códigos de barras son portadores de datos o medios de captura automática de información. Es decir, no voy a digitar datos, sino que con un PIP voy a poder capturar la información, ¿verdad? Esos son los, en el cuadrito rosado que ven en el medio de las pantallas, esos son los diferentes tipos de códigos de barras que existen. Los primeros 4 son códigos de una dimensión
Y los dos últimos son códigos de 2 dimensiones. Ya vamos a ampliar ese tema más adelante para que conozcan las virtudes de cada uno de ellos. Y adicional a eso, existe un portador de datos adicional, que esto es el código electrónico de productos. ¿Cuál es el ejemplo que utilizamos diariamente? El QuickPass. Eso es ese tipo de tecnología, ¿verdad? Pero vamos a ver hoy cómo se aplica a los productos. Esos son los portadores de datos que han desarrollado o que ha desarrollado GS1. En un momento pueden hacer un nuevo código de barras, eso va a depender de las necesidades de algún sector, pero continuamos y GS1 continúa en sus procesos de investigación y en las mesas de trabajo con las empresas para desarrollar las soluciones necesarias. Por último, en los estándares GS1 tenemos un eslabón que es el intercambio electrónico de datos. ¿Qué es lo que busca el intercambio electrónico de datos? Lo que busca es que si yo como empresa ya tengo información de mis productos, por ejemplo, yo lo pueda compartir en un formato estandarizado con mi socio de negocios, para que mi socio de negocios no tenga de repente que digitar toda la información, sino que yo se la voy a compartir en un formato que ambos vamos a entender. Actualmente hay más de 300 empresas en el sector retail que reciben las órdenes de compra electrónica. ¿Cuántos quisiéramos no tener que ir a tomar pedidos, sino que eso nos llegara por internet, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca ese intercambio electrónico de datos. De repente ese es el eslabón que menos visualizamos dentro de los estándares GS1, pero es una herramienta que GS1 también ha desarrollado. Ahora bien, vamos ya a empezar a entrar con alguna terminología importante en el tema de código de barras. Lo primero que les voy a contar es que GS1 cree en el poder que tienen esos estándares que les acabo de mostrar para transformar la manera de trabajar y vivir. Y acá les pongo un ejemplo. Cuando vamos al supermercado en una quincena, ya la fila nos parece un poco grande, ¿verdad? En ese momento, imaginémonos que estamos en ese supermercado. Imagínense si el día de hoy no existiera el código de barras. La fila probablemente sería más larga, ¿verdad? Ya nos acostumbramos a utilizar el código de barras y ya de repente ese pip ya ni lo escuchamos cuando pasamos por la caja del supermercado. Pero si hace 40 años no se hubiera desarrollado, hoy probablemente nuestras vidas serían un caos cuando tenemos que ir al supermercado, ¿verdad? Y si ya les parece un poquito caótico, podría haber sido un poco más grave el tema si no existiera el código de barras. Y hay cosas que no vemos detrás de todo el tema de código de barras, y es que hacen las empresas para tener los productos en el momento correcto en las estanterías de los supermercados. Y eso también lo ha venido a cambiar el código de barras. Okay. Ahora bien, antes de entrar a ver los tipos de códigos de barras y las características que tiene cada uno de ellos, lo primero que tenemos que definir es qué es un artículo comercial. Hoy nos vamos a centrar en los tipos de códigos de barras que le ponemos a los productos que se venden. Básicamente, un artículo comercial es cualquier artículo, puede ser un producto o inclusive puede ser un servicio, del cual tenemos la necesidad de obtener información ya predefinida y que además de eso necesita ser tasado, es decir, necesitamos ponerle un precio para que me lo puedan vender, ¿verdad? En ese caso, consumidor final. Y importante acá, ¿verdad? Cualquier característica que tenga el producto uno de otro hace que el artículo comercial tenga que tener una identificación diferente. Y acá les pongo un ejemplo. En el caso de los hermanos gemelos, probablemente la única característica que los separa en el momento de nacer es la hora. Sin embargo, aunque son muy parecidos, aunque tienen los mismos padres, aunque nacieron en el mismo hospital y fueron atendidos por los mismos doctores, la hora en que nacieron hace la diferencia. Y por esa razón también tienen un número de cédula diferente. Lo mismo pasa en los artículos comerciales. Cualquier característica que haga que un producto varíe hace automáticamente que éste tenga que tener una identificación nueva, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos de aclarar con esta terminología. Ahora bien,
En los artículos comerciales existen diferentes tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Lo primero son los artículos comerciales individuales, es decir, esa es la unidad mínima de compra, es lo que normalmente el consumidor toma del estante del supermercado. Ese es el artículo comercial y ese artículo comercial puede ser identificado con una identificación que se llama GTIN, que GTIN significa Número Global de Identificación Comercial y puede ser identificado con un GTIN 8, 12 o 13. Ya vamos a ver cuáles son las características de esos tipos de GTIN. Ahora bien, existe un segundo tipo de artículo comercial que son las agrupaciones de artículos comerciales. Las agrupaciones de artículos comerciales son agrupaciones de artículos comerciales individuales. ¿Okay? ¿Cuál es el ejemplo de repente más claro que podemos poner acá? Una caja que contiene 12 unidades. Normalmente, ese es uno de los tipos de agrupaciones comerciales que más se utilizan, pero también existen, por ejemplo, los bultos. ¿Verdad? En este caso, los granos no se pueden empacar en cajas porque el peso hace que este no lo resista, entonces se empaca en bultos. Eso también es una agrupación de artículo comercial. Y esos artículos comerciales se identifican con un código que se llama GTIN 14. Ahora bien, tenemos un último tipo de artículo comercial que son las unidades logísticas. Y en este caso, las unidades logísticas es cualquier composición que hayamos desarrollado para el transporte de los artículos. Normalmente es una tarima de productos y tiene una característica crucial y es que normalmente, además de la identificación del producto, a mí me interesa como empresa conocer cuál es la fecha de vencimiento y número de lote de los productos que van en esa tarima. Y acá, esas tarimas podemos identificarlas con un GTIN 14 o con otro tipo de código que se llama el SSCC, que esto es para identificar embarques o despachos. Esos son los tipos de códigos de barras que podemos utilizar en esos tipos de artículos comerciales. Ok, me devuelvo acá un momentito para aclararles algo con el artículo comercial individual. Les comentaba que ese es el artículo que normalmente yo tomo o yo consumidor tomo del estante del supermercado, es decir, es la unidad mínima de venta. Y normalmente es una unidad, sin embargo, existen algunas excepciones. Y es el caso de los multiempaques, donde yo puedo comprar 2, 3 o más artículos que vienen en un solo empaque de producto y que tienen un beneficio normalmente de precio o de ahorro en el precio que viene a, a impulsar el tema de la venta del artículo. ¿Verdad? Esos multiempaques son artículos comerciales individuales. ¿Por qué? Porque yo compro un paquete. ¿Cuántas unidades vienen adentro? Pues esto de repente no es tan relevante, ¿verdad? Pero sí es importante definirlo acá. ¿Por qué? Porque lo que puede ser un multiempaque en un punto de venta puede ser un artículo comercial individual en otro tipo de venta, en otro tipo de supermercado. Y acá les pongo un ejemplo. En el caso de PriceSmart, normalmente nosotros compramos volumen, ¿verdad? No compramos una caja de leche de 1 litro, no, sino compramos un corrugado, una caja que contiene 6 unidades, ¿verdad? En este caso, ese corrugado, aunque pareciera una agrupación de artículos comerciales, realmente no es una agrupación de artículos comerciales, es un multiempaque. ¿Por qué? Porque continuamos con la regla de que el artículo comercial individual es el artículo que compra el consumidor final. ¿Verdad? Entonces, acá es importante a la hora de ponerle un código de barras o el código de barras al artículo, aplicar esta regla porque es crucial para definir el tipo de código que le voy a poner a ese artículo comercial y definir si es un artículo comercial individual o una agrupación de artículos comerciales. Eso es sumamente importante.
Ok, ahora sí vamos a entrar en los tipos de códigos de barras que les mencionaba que existen para identificar cada una de los artículos comerciales que existen. Básicamente vamos a hablar inicialmente de los 4 tipos de JITIN que existen. Vamos a irlos describiendo uno a uno. El primero de ellos es el JITIN 8. Les comentaba que JITIN significa Número Global de Identificación Comercial. Son siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que les estoy indicando es la traducción al español. En ese caso, el JITIN 8 es un código que tiene 8 dígitos, por eso es que se llama JITIN 8. Y básicamente tiene la siguiente estructura. Tiene un prefijo de país, que en este caso, los prefijos que inician con 744 son los prefijos que son asignados por GS1 Costa Rica. Entonces, eso no quiere decir que el producto sea hecho en Costa Rica, no necesariamente, ¿verdad? Pero sí puede indicar que el producto es de marca costarricense. Eso sí podría ser un referente. Pero acá lo importante o realmente su significado es que el 744 es pues lo que define que ese prefijo lo asignó esta oficina que tenemos acá. ¿Ok? Y siempre son 3 números. Ahora bien, después de esos 3 números, hay otro componente que se llama referencia del artículo. Y en este caso, esa referencia del artículo tiene 4 dígitos numéricos. Y por último, este código tiene un dígito verificador. Ese dígito verificador es un parámetro de control que nos ayuda a definir o a garantizar que el código de barras, es decir, los primeros 7 dígitos, fueron correctamente asignados y estructurados. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un sistema de información cuando lee el código de barras JITIN 8 o cualquiera de los que vamos a ver? Básicamente lo que hace es ir a leer este último dígito, este dígito verificador. Ese se calcula a través de un algoritmo matemático de multiplicaciones, sumas y restas, ¿ok? Esa es la forma en que se calcula. Entonces, cuando el escáner del supermercado lee este dígito verificador, básicamente desarrolla esa fórmula y rápidamente, en cuestión de, o en fracción de milésimas de segundo, lo que hace es decir, ok, el dígito verificador es un 1. Bueno, si es un 1, los posibles números que van a estar adelante, es decir, los primeros 7 dígitos, deberían de ser estos. Si por alguna razón los números en el desarrollo de ese algoritmo no le coinciden, el sistema va a dar automáticamente un error. Eso es lo que va a suceder. Ese dígito de control, entonces, para recapitular, básicamente para lo que nos sirve es para evitar que hayan errores en la inclusión del código de barras. Esa es su función principal. Y eso pasa en todos los sistemas informáticos, ¿verdad? Hay algunos sistemas o algunas páginas web en las que entramos normalmente que no nos permiten poner ciertos datos. Es decir, si estoy llenando el campo donde me pide el nombre, no me va a dejar ingresar números, solamente me va a dejar ingresar letras. Si el número de teléfono tiene que tener 8 dígitos, no me va a dejar ingresar más que 8 dígitos. Y así sucesivamente. Lo que pasa con esos sistemas o lo que pasa con esos campos es que tienen parámetros de control. Entonces, a nivel del código de barras, este es su parámetro de control. Y este dígito verificador lo vamos a tener y lo vamos a ver permanentemente en todos los tipos de código de barras que vamos a desarrollar esta noche. Ahora bien, una de las características principales de este JITIN 8 es que fue diseñado para productos que tienen tamaños muy limitados. Es decir, productos que su espacio físico para poner el código de barras es tan pequeño que el código de barras que se tiene que poner ahí también tiene que ser bastante pequeño para que, además del código, se pueda incluir toda la demás información que debe de incluirse en el empaque, ¿verdad? Marca, contactos de la empresa, ingredientes, en el caso de alimentos, tabla nutricional y todo lo que en este caso dicta el Ministerio de Economía. Entonces, este código fue diseñado precisamente para solventar esa necesidad. Ese es el primer código para
el artículo comercial individual. Ese es uno de los que podemos utilizar. Ok. Ahora bien, además, para los artículos comerciales existe otro tipo de código de barras que se llama JITIN 12. El JITIN 12 tiene 12 dígitos. En este caso, todos los JITIN van a, si se llama JITIN 12, me va a decir cuántos son los dígitos que tiene este JITIN. Y acá les cuento un poquito de historia de cómo nace el tema de código de barras. Cuando inició todo hace 43 años, resulta y sucede que existía el código de barras americano y el código de barras europeo. Este JITIN 12 es el modelo europeo. Es el modelo americano, más bien. Entonces, ese modelo americano es un estándar igual, ¿verdad? Cualquiera de los tipos de códigos de barras de los que estamos hablando son un estándar, son permitidos en cualquier parte del mundo, entonces, independientemente del tipo de JITIN que vayan a tener sus artículos o los que tienen los artículos que importan, por ejemplo, todos son estándar, ¿ok? Eso es sumamente importante, ambos son estándar. Entonces, este JITIN 12 tiene una particularidad y es que tiene, o el primer elemento que lo compone es el prefijo de compañía. Ese prefijo de compañía puede tener 2, 3, 4 o hasta 6 dígitos. Y en el caso del segmento de la referencia del artículo, puede tener de 2 a 5 campos normalmente. ¿Quién define cuánto es la capacidad del código de barras o cuántos espacios tiene la referencia del artículo? Eso lo define la oficina que esté asignando este prefijo de compañía o este código de barras. Y en este caso, en el JITIN 12, también vamos a tener el dígito verificador. Por eso les comentaba que esto lo vamos a seguir pues viendo en todos los códigos de barras que estamos viendo esta noche. Ahora bien, existe otro tipo de código de barras, ya me voy a mover por acá, que se llama JITIN 13. Este es el que utilizamos acá en Costa Rica. Este es modelo europeo, ¿verdad? Entonces, este código de barras tiene la característica que tiene su prefijo de país, en ese caso 744. Luego tiene un consecutivo de empresa, que en este caso puede tener de 4 a 6 dígitos. Y además de eso tiene la referencia del artículo, que en este caso puede tener 5, 6 o 4, 5 o 6 números. Eso es la dimensión que puede tener esta referencia de artículo. Y por último, vamos a tener el dígito verificador también. Acá hay algo importante. Esto que ven marcado en rosado, que básicamente es lo que compone el prefijo de país y el consecutivo de empresa, es lo que llamamos prefijo de compañía. Ese prefijo de compañía lo asigna GS1, en este caso nuestra oficina. Ese prefijo de compañía la empresa no lo puede cambiar, no lo puede modificar, no le puede quitar ningún número, tal cual está es que lo vamos a utilizar. ¿Dónde es que ya empezamos a cambiar el código de barras y hacer único cada una de las identificaciones que le vamos a poner a nuestro artículo? En la referencia del artículo. Ahí es donde vamos a empezar a identificar mi artículo de manera única. Y esto normalmente a las empresas se les da una capacitación ya más exhaustiva para que aprendan a utilizar su prefijo de compañía y aprendan cómo ir asignando esa referencia de artículo. Ahora bien, acá hay algo importante que no habíamos pues aclarado. El dígito verificador es un número del 0 al 9 y es un único dígito. Eso es sumamente importante. Ok, ahora bien, ese es el código de barras, o supongamos que ese es el código de barras que le vamos a poner a cada uno de nuestros artículos. Hasta acá
acá ya acabamos de ver los 3 tipos de códigos de barras que se le pueden asignar a los artículos comerciales individuales. En el caso de las agrupaciones de artículos comerciales, que en este caso recordemos que esa agrupación podía ser una caja o un bulto de productos, vamos a identificarlo con un JITIN que se llama JITIN 14. Tiene 14 dígitos numéricos y acá vamos a incluir un nuevo elemento de composición del código de barras. En este caso es el indicador. Este indicador es un número del 1 al 8 y se agrega al inicio, es decir, a la izquierda del JITIN. Es este numerito que vemos por acá. Después de esto, el código JITIN 14 va a estar compuesto por el prefijo de país, al igual que el JITIN 13, exactamente va a tener el 744, luego va a tener el consecutivo de empresa, la referencia del artículo y nuevamente el dígito verificador. Si ustedes cuentan por acá, tenemos 14 dígitos numéricos. Acá hay algo importante. Este JITIN 14 es una derivación o nace a partir del JITIN 13 que acabamos de ver en la materia. ¿Por qué nace o por qué se deriva del JITIN 13? Porque básicamente estamos hablando del mismo artículo, solo que ahora no estamos hablando de una unidad, ahora estamos hablando de una agrupación o de una caja que contiene varias unidades. Por esa razón es que es una derivación del JITIN 13. Veamos acá un ejemplo. Tenemos este artículo, que en ese caso es una jalea de fresa, que tiene este JITIN, estos 13 dígitos, el JITIN 13. ¿Okay? Si ustedes ven por acá, tenemos o hemos creado una caja que contiene 12 unidades de ese artículo y le hemos creado el JITIN 14 respectivo. ¿Qué es lo que hacemos? Le agregamos el indicador, que es el elemento que veíamos anteriormente. Los 12 dígitos o esos 12 dígitos de acá al medio vamos a mantenerlos y este dígito verificador se lo vamos a volver a calcular, ¿verdad? Y eso es lo que va a ir variando en cada uno de las identificaciones para otras agrupaciones que vamos a tener. En este caso, de ese mismo artículo, tengo una caja de 24 unidades. Entonces, le pongo un indicador, el 2 puede ser en este caso, los 12 dígitos del medio los voy a mantener y calculo nuevamente este verificador que tenemos por acá. Ahora bien, resulta y sucede que tengo una tarima que tiene 480 unidades, a esa también le puedo crear un JITIN. Por ejemplo, le agrego en este caso el indicador 3. Si ven, los 12 dígitos del medio se siguen manteniendo y vuelvo a calcular el verificador. ¿Okay? Si ustedes ven, cada uno de los artículos comerciales tienen una identificación diferente, ¿verdad? Tiene cierta característica y es que los 12 dígitos del medio se siguen manteniendo, por eso es una derivación del JITIN 13, o en ese caso los JITIN 14 son una derivación del JITIN 13, pero si ven, la composición de números es completamente diferente, ¿verdad? En ese caso, ¿por qué es diferente? Porque tienen cantidades de unidades distintas o de contenido. Entonces, en este caso tenemos que variar ese JITIN de cada uno de esos artículos comerciales. Ahora bien, puedo tener hasta 8 diferentes tipos de agrupaciones de artículos comerciales. Alguno de ustedes de repente se preguntará, bueno, pero ¿qué pasa si se me acaban las 8? ¿Okay? Si existe solución en caso de que esto suceda, pero les cuento que no es usual que una empresa tenga más de 3 agrupaciones de artículos comerciales. ¿Por qué? Porque a nivel del transporte y el almacenamiento o el bodegaje de estas cajas o de estas tarimas, si tenemos muchas agrupaciones de artículos comerciales, se empieza a dificultar ese transporte o ese almacenaje. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar espacios de diferentes dimensiones, inclusive para el armado de las tarimas.
Si ustedes ven en este ejemplo que tenemos en pantalla, normalmente, y es muy usual, que una caja o una de las agrupaciones comerciales sea un múltiplo de la siguiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando voy a armar la tarima, no importa si lo armo con cajas de 12 o con cajas de 24, en la misma tarima, con las mismas dimensiones, me van a caber ambas cajas. Claramente, en este caso, en el caso de las 12 unidades, me va a caber más cajas en una tarima, y en el caso de 24 unidades me van a caber menos tarimas, ¿verdad? Eso es lo que normalmente sucede. Pero no es usual que tengamos más de 8 identificaciones o de 8 diferentes tipos de agrupaciones comerciales. Ahora bien, hasta acá, estos tipos de códigos de barras me funcionan muy bien si yo tengo que controlar el inventario. Es decir, yo puedo saber cuántas unidades tengo en el inventario o en la bodega, y también puedo ir contabilizando las salidas de ese inventario o las entradas, ¿verdad? Esos códigos me sirven precisamente para eso. Y si tengo un punto de venta, si tengo mi propia tienda, me sirve también para hacer el cobro de esos artículos. Sin embargo, en este mundo de los negocios, el solamente identificar el artículo podría ser que se me quede corto para toda la información que necesito administrar, porque en algunos casos, si vendemos o producimos alimentos o producimos algún producto perecedero, de repente la fecha de vencimiento y el número de lote me son muy importantes. ¿Por qué? Porque no voy a querer quedarme con producto en la bodega y que se venza. Ese producto tengo que venderlo, ese producto tengo que rotarlo. Y es así como existe otro tipo de código de barras que se llama el GS1128. Este código de barras me sirve para identificar las unidades logísticas, es decir, la tarima o inclusive puede ser una caja. La característica que tiene este GS1128 es que además del GTIN del artículo, yo puedo ponerle esa fecha de vencimiento y número de lote para yo poder ser más eficiente en mi operación. Este código es de una dimensión, entonces normalmente este código cabe en una etiqueta de 4 por 6 pulgadas. Ese es el tamaño ideal en el cual va a cabernos este tipo de código de barras. Y normalmente, como les decía, es muy usual verlo en una tarima de productos. Ahí es donde normalmente lo vamos a encontrar. Como les decía, esto normalmente se traslada a una etiqueta, que es la que pegamos finalmente en la caja o en la tarima. Las etiquetas tienen que tener, en este caso, 3 apartados que son sumamente importantes. Y eso aplica también para los códigos de barras que acabamos de ver, es decir, el GTIN 8, el 13, el 12 y el 14. Y es que los códigos de barras siempre tienen que estar acompañados por la información humanamente leíble. ¿Qué quiere decir esto? Y acá les pongo un ejemplo. A muchos de nosotros nos ha pasado que cuando llegamos a la caja del supermercado, por diferentes razones, el código de barras no se lee. Inmediatamente lo que hace la cajera en estos casos es digitar los numeritos que están debajo de ese código de barras. Esos numeritos son información humanamente legible, ¿verdad? O leíble. Si esos numeritos no existieran ahí, la cajera no podría vendernos el artículo. Y entonces, en este caso siempre es importante que además de lo que vemos sobre las barritas, también esté la numeración o los datos en un formato legible y leíble, o que pueda ser en este caso interpretado por el humano. Lo mismo pasa en esta etiqueta logística. En este caso, la etiqueta logística tiene 3 componentes. El primer componente es un formato libre donde podemos poner el logotipo de la compañía, los números de teléfono, el nombre de mi compañía, si tengo alguna certificación o algún sello ahí importante que quiera resaltar, ¿verdad? Y que lo vean mis clientes, ahí lo puedo poner. Y eso es completamente libre. Posterior a eso, existe una sección intermedia que es donde vamos a poner aquella información que cualquiera de nosotros, cualquier humano, pueda interpretar.
Entonces, en este caso, ahí podemos poner la fecha de vencimiento, el número de lote o cualquier otro dato que va a contener también las barritas. Eso es sumamente importante que esté ahí, porque si se nos va la luz, pues resulta y sucede que la función tiene que continuar. Entonces, esta es la forma en que las personas en nuestra bodega o en el proceso que estemos realizando pueden continuar ejecutando las labores. O también, en el caso de que por alguna razón se hayan dañado las barritas, no puedan ser leídas, tenemos este medio alternativo. Y por último, tenemos el último segmento de la etiqueta, que va a ser donde vamos a poner el código de barras. ¿Verdad? Claramente en los procesos que podamos realizar, acá es donde cobra valor ese código de barras, porque no vamos a querer que las personas en nuestra empresa digiten la información, sino vamos a querer que ellos capturen la información con un lector de código de barras. Y así terminamos con esta parte de la etiqueta del GS1128. Como les decía, esto nos permite colocar información adicional del producto. Es decir, por ejemplo, tengo el GTIN y le quiero colocar la fecha de vencimiento y el número de lote. En este caso, yo siempre tengo que tener el GTIN. ¿Por qué? Porque yo necesito saber a quién estoy describiendo. Si estoy describiendo a la jalea de fresa que vimos hace un momento, pues necesito saberlo, ¿verdad? Necesito saber cuál es el objeto que estamos describiendo. ¿Y qué le estamos describiendo? La fecha de vencimiento y el número de lote. ¿Dónde aplica o dónde se utiliza este GS1128? O en Costa Rica, por ejemplo, ¿cuál es la aplicación que podemos ver? Por ejemplo, los proveedores de la Caja Costarricense de Seguro Social pegan este tipo de etiqueta a ciertos productos, a ciertas cajas o ciertas tarimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta y sucede que en un almacén como el de la Caja es sumamente importante que conozcamos la fecha de vencimiento y el número de lote de los artículos, porque claramente no queremos que los medicamentos se nos venzan en el almacén. Y así pasa con varias instituciones que tienen aplicado este tipo de código de barras, ¿verdad? En este caso, básicamente lo que me viene a solventar es una necesidad de información. Inclusive podemos ligarlos a trazabilidad del producto, ¿verdad? Porque esos son datos que son muy sensibles para trazar o para rastrear los artículos. Ahora bien, resulta y sucede que a mí no solamente me interesa poder tener la información de fecha de vencimiento y número de lote, por ejemplo, en una caja o en una tarima. También eso es sumamente importante para los artículos comerciales individuales. Por ejemplo, un medicamento, que normalmente es un artículo que es bastante sensible, ¿verdad? No quisiéramos tomarnos un medicamento vencido. Entonces resulta que en este caso GS1 creó otro tipo de código de barras, que es el GS1 Data Matrix. Este GS1 Data Matrix es un código de 2 dimensiones. Es un código de barras que puede ser bastante pequeño, inclusive si ahorita ustedes van a la farmacia y compran un producto farmacéutico, la mayoría ya tiene un código de este tipo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los 3 distribuidores más importantes del país utilizan este tipo de código de barras para garantizar la trazabilidad del producto. Es decir, en este caso, ellos saben o trazan la información del artículo desde que entra en sus bodegas hasta que es colocado en alguna de las farmacias. Y de repente en algún momento, no sería de extrañarlos, que también quieran saber o quieran rastrearlo hasta el consumidor final. Este GS1 Data Matrix, básicamente, y para que nos quede aún más claro, es el hermanito menor del GS1 128. Tienen los mismos componentes, funcionan exactamente igual, se le puede incluir exactamente la misma información, sin embargo, tienen una particularidad. Y es que cambia el símbolo que lo representa a cada uno de ellos.
En el caso del GS1-128 veamos que es un código lineal y es bastante grande. En este caso, el código GS1 Data Matrix, al ser un código de 2 dimensiones, ocupa espacio muy pequeño. Es decir, podríamos tener un código tan pequeño que puede tener una medida aproximada de 2 centímetros por 2 centímetros. Inclusive podríamos colocárselo a un dispositivo médico como unas tijeras para cirugía o unas pinzas. La ventaja que tiene este GS1 Data Matrix a nivel de la gestión de la información son las mismas del GS1-128. Es decir, acá puede incluir una fecha de vencimiento, un número de lote, una fecha de producción, un número de orden de compra, un número de bodega. Existen actualmente más de 100 tipos de datos que se pueden incluir en un GS1-128 o en un GS1 Data Matrix. Y si ustedes ven, inclusive el GS1 Data Matrix tiene la capacidad de incluir dentro de su estructura más de 3000 dígitos numéricos. Eso es mucha información. Acá voy a hacer una aclaración. En el tema de códigos de barras, en este caso específicamente GS1 Data Matrix y GS1-128, la información o los datos que yo vaya a incluir deben ser los que sean relevantes para mi empresa, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, de repente yo quisiera tener muchísima información, porque quisiera inclusive tener, por ejemplo, además del lote, la fecha de vencimiento, el número de la materia prima o el GTIN de la materia prima, podría querer tener información del proveedor de la materia prima, etcétera, etcétera. ¿Se puede incorporar? Sí, pero no es lo idóneo, porque de repente con el número de lote yo ya puedo accesar a toda esa información, ¿verdad? Es una llave de acceso a la información también. Entonces, de repente con el número de lote es más que suficiente para poder accesar a otros datos, ¿verdad? Porque acá hay algo importante, el tamaño del GS1 Data Matrix va creciendo conforme le vayamos incluyendo información, ¿verdad? Entonces, acá lo importante es que este estándar fue creado para que en espacios muy pequeños podamos tener una identificación. Por eso es que hoy en día podemos tenerlo en un medicamento, cosa que no lograríamos con un GS1-128, porque la etiqueta, al ser tan grande, pues es imposible pegarla en ciertos artículos que tienen dimensiones muy limitadas. Este se creó precisamente para eso. Ahora bien, hasta acá hemos visto los tipos de códigos de barras que están siendo más usuales en el mercado o lo que podemos ver a nivel comercial. Sin embargo, existen otros tipos de códigos de barras que también podríamos estar utilizando. En este caso, GS1 para los artículos comerciales también adoptó el GS1QR. Básicamente ese es el codiguito de barras que vemos en muchas de las publicaciones comerciales. ¿Por qué lo adopta GS1? ¿Por qué GS1 crea su estándar QR? Porque resulta y sucede que ahora el tema de información en la web es todo un boom, ¿verdad? Es decir, vamos a comprar un artículo y ya ahora vamos a internet a buscar información sobre el artículo. Pero cuando ingresamos a internet suceden varias cosas, y es que por suerte pueda que entremos a la página web del fabricante del artículo, o puede que entremos a una serie de páginas que no necesariamente tienen la información más fiable del artículo. Entonces, con este GS1QR, lo que se busca es que si lo ponemos en un artículo, cuando yo lo lea, por ejemplo con mi teléfono celular, él me va a llevar a una página web en específico y va a buscar la información de ese artículo en específico, para que yo pueda como consumidor tener información íntegra y fiable del producto que quiero o que estoy comprando. Ese código es de 2 dimensiones, es decir, también cumple con el criterio de que en un espacio más pequeño puedo colocar mucha más información.
y básicamente es más utilizado para temas mercadológicos. Esa es su utilización. Y para ejemplificar el caso del uso del GS1QR, vamos a ver un pequeño video que está desarrollado en Corea, donde ellos tienen una aplicación del GS1QR, ¿verdad? Vamos a ver un momentito el video. Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number 1 company, Emart. Mission: could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea: let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. 실제로 보면서 사니까 진짜 더 좋은 것 같아요. 편하기도 하고. Result: people can shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, Home Plus has become number 1 in the online market and is a very close second offline. Que como pudieron ver, eso es algo que ya sucede en los países asiáticos. Acá tenemos que esperar primero que haya metro, eso es lo primero que tenemos que esperar. Sin embargo, acá nos introducimos a un tema bastante importante y es el tema de Omnichannel, ¿verdad? Que rápidamente les comento que esa es la tendencia hacia donde va el sector retail, ¿verdad? Ya básicamente los consumidores no solamente compran los productos en el supermercado, sino que ya quieren verlo y lo quieren comprar por medio del internet, ¿verdad? Entonces, acá es donde grandes plataformas como Amazon o como cualquiera otra de las que existen, pues se han movido, ¿verdad? O inclusive algunos supermercados se están moviendo a la venta de los productos por internet, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es parte de las aplicaciones que podría tener ese código QR en un metro, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, podemos verlo en otro tipo de cosas, ¿verdad? Podríamos verlo en una compra de revistas. De repente, la revista, quiero pedirla por internet, entonces, de repente el supermercado no las tiene ya físicas, sino que tiene una pared donde tiene estas revistas, o la foto de estas revistas, puesta en alguno de los lugares o segmentos donde el consumidor escanee, haga el pedido, y la revista le llegue a su casa o a su oficina, ¿verdad? Eso es una realidad, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo en ciertos mercados. ¿Que Costa Rica podría tenerlo en algún momento? Pues esperemos que sí, en algún momento lo vamos a tener, ¿verdad? Pero no necesariamente necesitamos tener algo tan grande o tan evolucionado, ¿verdad? Podemos ir dando pasos moviéndonos a ese tipo de tecnologías. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de código de barras que existe, que está o fue diseñado
principalmente para productos frescos. Los productos frescos tienen una particularidad distinta a los productos que nos tomamos del estante en el supermercado. Esa característica es que normalmente, dependiendo de cuánto pese el artículo, así el precio que me van a cobrar finalmente en la caja del supermercado. Sin embargo, a mí también me interesa saber qué tipo de artículo estoy vendiendo, qué fecha de vencimiento o fecha máxima de consumo tiene o de qué lote viene. Entonces, con ese tipo de código de barras también podría rastrear esa información similar a lo que se hace con el GS1 Data Matrix o GS1 128. Lo que pasa es que tiene limitaciones de espacio. ¿Por qué? Porque al ser un estándar que se desarrolló para productos frescos, pues no le puedo poner tantísima información como el GS1 Data Matrix y GS1 128. De repente solamente me va a permitir poner 1 o 2 datos, ¿verdad? Entonces esa es una de las limitaciones que tiene. Y ahí los invito a que cuando vayan al supermercado y compren una manzana, le pongan más atención a la etiqueta que le quitamos en el momento que vamos a lavar la manzana para comérnosla. Muchos de esos productos ya traen un GS1 Data Bar, ¿verdad? Con esto nos evitaríamos, o con la correcta aplicación de este estándar en los puntos de venta, se evitaría que la muchacha o el cajero tenga que saberse el código interno del producto para digitarlo en el momento que lo pesa en la caja del supermercado. Entonces, esa es una de las aplicaciones de este GS1 Data Bar. Existe y se puede utilizar. Y por último, vamos a tocar un poquitito el tema del código electrónico de productos. En ese caso, como vimos al inicio de la presentación, con la introducción de los diferentes o de los pilares de los estándares GS1, veíamos que ese es un portador de datos, al igual que los códigos de barras. Sin embargo, eso tiene una característica muy particular, y es que el código o la información o las identificaciones y los datos ya no viajan a través de las barras, ya no se leen en las barritas, sino que esto se graba en un chip, que el chip tiene el tamaño de una cabeza de un alfiler. Si vemos en la imagen que tenemos acá a la derecha, el chip está más o menos acá, es esto que vemos acá. Ese es el chip de esta etiqueta de código electrónico de producto. El resto que vemos en esa etiqueta es antena, ¿verdad? Básicamente, el código electrónico de productos trabaja basado en radiofrecuencia y es leído a través de ondas de radio. Esa es la forma en cómo funciona. Les comentaba al inicio que el QuickPass es un tipo de código electrónico de productos, ¿verdad? Que está asociado a un proceso que tiene que realizar en el momento que es leído, es decir, en el momento que es leído o se acerca el vehículo a la estación de peaje, la instrucción que tiene el sistema es que si tiene saldo o si está activo el QuickPass, tiene que levantar la aguja para dejar pasar el vehículo. Lo mismo puede pasar en las empresas. Esas cosas se pueden hacer a través del código electrónico de productos. Acá también es importante aclarar que normalmente ese es un tipo de tecnología que es un poco más cara y no necesariamente todos los productos aplican para utilizar el código electrónico de productos. ¿Por qué no todos aplican? Porque en algunos casos el espacio físico o el material de los productos que ahí se almacenan no deja que viajen correctamente las ondas de radio. Entonces, si en algún momento alguien quiere implementar o alguno de ustedes quiere implementar ese tipo de proyectos, es importante hacer las pruebas técnicas antes de aventurarse y comprar todos los equipos, porque podría pasar que tengamos el dinero para poder implementar ese tipo de tecnología, pero de repente los artículos que vendo no son los más idóneos o no son los que me ayudan o me facilitan la utilización del mismo. Actualmente en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones usa este tipo de código de barras. ¿Para qué lo utiliza? Para identificar los sacos, en este caso se llaman tulas, de material electoral que salen y entran cuando hay elecciones, ya sea elecciones de alcalde o, municipales en este caso, o las elecciones de presidentes.
En ese caso, ellos tienen ese proyecto desde el 2010 y básicamente se movieron a utilizar ese tipo de tecnología por dos razones. La primera era que como parte de una modificación en su ley, tenían que dar respuesta del material que había ingresado después de que se hace el cierre de las urnas en un plazo determinado. Y si hacían esto de una forma muy a pie, ¿verdad? Como le llamamos nosotros, pues claramente no iban a poder responder a esa necesidad que tenía la ley o que estaba la ley indicándoles. Y además de eso, el proceso era bastante lento. Ese proceso de registro de entrada de material electoral era bastante lento. Entonces los camiones tardaban de 2 a 3 horas a los alrededores del tribunal para poder hacer el descargo de esos sacos de material. Ahora bien, resulta que ahora pues ellos cuando van a recibir ese material, básicamente el camión se estaciona en un andén que está equipado con unas antenas de radiofrecuencia y básicamente van pasando las tulas o las van descargando y el registro se hace automático. Es decir, no necesitamos más que la persona que está descargando o las personas que están descargando el camión para poder ir registrando los datos. Esa es una de las características o de las diferencias que tiene el código de barras o los tipos de códigos de barras que acabamos de ver con respecto a la radiofrecuencia o al código electrónico de productos. En los tipos de códigos de barras que vimos anteriormente, el lector tiene que hacer contacto con las barritas para poder capturar la información. En ese tipo de tecnología no, porque toda la información viaja a través de ondas de radio, es decir, no necesito ese contacto directo con la etiqueta de radiofrecuencia. En este caso vamos a ver un pequeño video que nos va a ejemplificar bastante bien el uso del código electrónico de productos, donde es aplicado a una tienda bastante conocida, ya lo vamos a ver en el video, que gestiona todo su inventario y todos sus artículos con ese tipo de código. Entonces vamos a ver este video para que les quede más claro el uso del código electrónico de producto.
Si pudieron observar, la muchacha utilizaba un dispositivo que se llama Hangel y básicamente hizo el inventario de producto en cuestión de unos minutos, básicamente pasando el dispositivo frente a las prendas. Esa es una de las virtudes que tiene el uso de este tipo de identificación, este tipo de código de barras, ¿verdad? Que ese contacto pues se minimiza y hace que pues sea más rápido ejecutar ciertos procesos, ¿verdad? Esa es una de las virtudes. Si vieron, también pues se complementa con algunos otros dispositivos como el celular, ¿verdad? Que les permite ir a buscar las prendas en el lugar que la misma se encuentra, ¿verdad? Eso es parte de las virtudes que pues podemos encontrar cuando automatizamos procesos, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de los tipos de códigos de barras que acabamos de ver? Que yo puedo hacer una mezcla entre ellos. Lo importante acá es la información que tienen o que contienen cada uno de ellos, que al ser estandarizada, no importa si yo utilizo un GTIN 13 y después me quiero mover a un GEOS 1 Data Matrix y después quiero llevar a eso a un código electrónico de producto. Puedo ir escalando sin necesidad de hacer modificaciones mayores, ¿verdad? Porque básicamente eso es como una escalera. Puedo empezar desde lo básico e ir evolucionando e irme a la tecnología, en este caso más evolucionada, que es el código electrónico de producto. Hasta acá, pues ya hemos visto todas las identificaciones. En este momento vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Si alguno pues tiene alguna duda o consulta que quisiera ver o hacer, por favor, les pido que antes de o que no se retiren sin antes haber llenado la evaluación de la capacitación, ¿verdad? Que pues se abrirá en el momento que terminemos ese espacio de preguntas y respuestas. Correcto, Sadie nos pregunta que si para usar el código de barras se debe pagar un derecho de uso del código de barras. Correcto. En este caso, si una empresa desea obtener, en este caso el GTIN 13, que es el que asignamos nosotros, sí tiene que hacer un pago de un derecho de uso de un prefijo de compañía GS1, ¿verdad? Sin embargo, importante mencionarles que ese derecho de uso, lo que se paga por ese código de barras, es un costo acorde o es una inversión acorde al tamaño de la empresa. Eso es sumamente importante. Tenemos un sistema, por decirlo de alguna manera, solidario, ¿verdad? Donde el costo de todas nuestras tarifas o todos nuestros servicios están relacionados al tamaño de la empresa. Es decir, ese costo es acorde a las posibilidades económicas que tiene cada una de las empresas. Esto para que cualquier empresa pyme de cualquier tamaño pueda ingresar al sistema. Y les cuento cómo es que funciona esto. Cuando la empresa ingresa por primera vez, va a hacer un pago de 2 rubros, una anualidad y un pago único de afiliación. El pago único, como su nombre lo dice, solamente se va a pagar una vez y posteriormente lo que hay que renovar todos los años es la anualidad. Ambos rubros se les aplica ese principio solidario, ¿verdad? Donde el tamaño es acorde a, al tamaño de la empresa, o el costo está de acuerdo al tamaño de la empresa. Okay, luego nos preguntan por acá, dice, el 744 es un producto no hecho en Costa Rica, pero sí de marca costarricense, es así. Ok, les aclaro ese punto. En ese caso, 744 lo que indica nada más o específicamente es que el producto, o más bien que el código fue asignado por la oficina de Costa Rica. ¿Por qué les aclaro esto? Porque puede ser que el producto sea de marca costarricense porque está registrada legalmente acá, pero el producto sea hecho o maquilado en otro país, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es un producto costarricense. Por ahí en algún momento hubo una campaña en Facebook que decía compre 744 porque son productos costarricenses, ¿verdad? Son hechos en Costa Rica y no necesariamente indica eso. Prácticamente lo único que indica es que la oficina de GS1 Costa Rica fue quien asignó ese prefijo de compañía. Ok, luego nos preguntan por acá, dice, cuando se le asignan los códigos, ¿son una cantidad específica? O sea, ¿tiene un límite de códigos? Ok,
Ok, en ese caso, el modelo que tenemos acá en Costa Rica es que nosotros acá hacemos un estudio, ¿verdad? Tanto para definir cuál es el tamaño de la empresa, como el costo que va a tener el derecho de uso del código de barras. Dentro de ese estudio también vamos a revisar y les hacemos ciertas preguntas para saber cuántos artículos tiene usted actualmente y cuántos proyecta tener en 5 años. Acorde a esa información, nosotros le asignamos un prefijo de compañía con capacidad distinta o con una capacidad acorde al tipo de negocio que tiene la empresa. Entonces, actualmente tenemos prefijos de compañías para identificar 1000 artículos diferentes, 10.000 artículos o 100.000 artículos. En este caso, por ejemplo, a una empresa de bisutería, normalmente se le asigna una raíz o un prefijo de compañía normalmente de 100.000. ¿Por qué? Porque las colecciones están cambiando todo el tiempo, los colores, los tipos de materiales que se utilizan, ¿verdad? Igual en la parte de textil, ¿verdad? Tenemos tallas, tenemos colores, tenemos texturas, tenemos manga larga, tenemos manga corta, podemos tener pantalones y tenemos en diferentes tallas, igualmente pasa con los zapatos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el límite o la cantidad de códigos de barras sí tiene, digamos, un límite acorde al que nosotros le definamos. Pero acá es importante aclarar algo. ¿Cómo se me van gastando, por ejemplo, las 1000 opciones que me asigna GS1? Esas se van gastando acorde a cada artículo comercial diferente que yo vaya creando o que vayan haciendo. Es decir, en este caso, si yo tengo un lapicero azul, todos los lapiceros azules van a tener el mismo código de barras, porque básicamente son clones, ¿verdad? ¿Cuándo voy a cambiar el código de barras o cuándo voy a utilizar un nuevo código de barras? En este caso, cuando tenga el lapicero rojo, o el lapicero verde, o el lapicero morado. Ahí es donde se me van a ir gastando las opciones, ¿verdad? Entonces, imagínense que es tener una gama de 1000 artículos completamente diferentes. En este caso, y respondiendo también la otra consulta que tenemos por acá, dice, ¿qué pasa si me excedo de la cantidad asignada de códigos de barras? Ok, lo que puede pasar es que se le agote, por ejemplo, los 1000 artículos. En este caso, normalmente, lo que se hace es, o que se asigna una nueva raíz, entonces la empresa pues solicita una nueva raíz, o bien revisamos si hay códigos de barras que ya dejamos de utilizar por lo menos por unos 5 o 6 años. Y podríamos revisar poder reutilizar esos códigos de barras. Normalmente eso básicamente nos ha sucedido acá en GS1 unas 2 o 3 veces. Y básicamente ha sido derivado de algunas situaciones o que ha realizado la empresa una mala gestión en la parte de codificación, o bien que de repente tienen en una misma razón social artículos médicos y alimentos, entonces quieren separar las unidades de negocio que tienen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de la documentación, siempre les damos una raíz, un prefijo de compañía que se acorde a la realidad de cada una de las empresas. Es decir, si yo sé que el producto tiene ciertas características que hace que pueda tener muchos artículos diferentes en un periodo muy pequeño, no le voy a dar la raíz de 1000 artículos, le voy a dar una raíz un poquito más grande, ¿verdad? Y así lo vamos revisando. Por ahí creo que se me quedó una preguntita. Que indicaba que si el pago era anual o, ¿verdad? Sí les indiqué por ahí que cuando se obtiene el código de barras, básicamente el pago posteriormente, la renovación es anual, ¿verdad? Vamos a ver, dice por acá, ustedes le indican al interesado cuál es el sistema que mejor le conviene a sus productos, qué tipo de capacitación es la que dan y le dan seguimiento. Correcto, ok. Vamos a ver, acá existen dos formas o los dos canales donde una empresa normalmente se acerca a GS1 para obtener el código de barras es por dos situaciones. La primera es porque de repente va a incluir su producto en alguna cadena de supermercados. Entonces la cadena de supermercados le va a pedir que le ponga GTIN 13
al artículo comercial individual y GTIN 14 a la agrupación de artículos comerciales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una necesidad muy específica y esa es la primera que hay que solventar. Ahora bien, si su empresa no tiene o no está vendiendo o por el momento no va a vender a las cadenas de supermercados, sino que tiene algún proyecto específico, por ejemplo, de darle trazabilidad a los artículos o de, en este caso, por ejemplo, hacer una administración eficiente del inventario en su bodega, ahí sí nosotros tenemos el servicio de capacitación o bien de asesoría para que ustedes puedan llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? En ese caso, la asesoría y la capacitación tienen pues características un poco distintas, ¿verdad? En la capacitación les vamos enseñando paso a paso qué es lo que tienen que realizar y pues se le capacita a la persona que venga. En el caso de la asesoría, básicamente tienen un experto de GS1 trabajando en todo el proceso y además de eso les capacitamos posteriormente, ¿verdad? Entonces depende en este caso de qué proyecto sea el que tenga la empresa en el momento. ¿Okay? Nada más recordarles acá que no se retiren antes de hacer la evaluación, por favor. Vamos a ver, tenemos otra pregunta que dice, tengo entendido que se debe realizar una capacitación, ¿de cuánto tiempo, horas y días? Ok, una vez que la empresa obtiene su prefijo de compañía, efectivamente, tiene que venir a una capacitación. Esa capacitación normalmente se imparte los días viernes, solamente tienen que venir un viernes y es una capacitación de 3 horas y media. En esa capacitación vamos a ver cómo asignar y vamos a ver ejemplos y vamos a hacer ejercicios de cómo asignar el GTIN 13 para cada uno de los artículos comerciales. La capacitación está incluida dentro del servicio, entonces no hay que hacer ningún desembolso adicional. Y después de eso, pues ustedes tienen una serie de servicios alternativos, ¿verdad? Para que puedan tener un respaldo de los códigos que van asignando, para que puedan hacer verificación de calidad de las barritas que imprimen, eso también está incluido dentro del servicio. Ok, nos dice acá la compañera, dice que tiene un abastecedor con más de 3.000 productos, algunos códigos son alfanuméricos ya que son más fáciles de recordar y además para las hortalizas que no tienen número les asigné un código, pero a veces está el problema que uno digita otro código. ¿Hay alguna manera de que sea más práctico? Exacto, ¿ustedes ayudan en eso? Ok, la primera respuesta es sí, nosotros les podemos colaborar en ese sentido. Lo otro importante acá de la consulta que nos hace la compañera es que los códigos alfanuméricos son códigos de barras no estándar. Nuestra recomendación, alfabético, ¿verdad? O alfanumérico. En este caso, lo ideal es utilizar siempre el código de barras que venga de origen, ¿verdad? Eso es como lo más idóneo. Pero habría que revisar en este caso cómo quiere gestionar usted el tema del abastecedor, ¿verdad? Como le digo, lo más importante es que se utilizara lo que ya viene de origen, ¿verdad? Para que usted no tenga que hacer ningún reproceso en reetiquetar producto, ni en tener que estar creando, digamos, los códigos como tal. Eso, digamos, es bastante importante. En el caso de los productos frescos, ¿verdad? Sí hay que revisarlo más detenidamente porque hay un tipo de código de barras que no vimos el día de hoy, que es un código de barras interno pero estándar, que se puede utilizar específicamente para poder identificar el producto fresco, ¿verdad? Entonces tiene una estructura de 13 dígitos, ¿verdad? Que está predefinida, pero tiene un segmento que es para que usted le ponga el código interno del producto, ¿verdad? Y de esa forma poderlo identificar, ¿verdad? Pero sí es importante, digamos, en ese caso que de repente nos podamos contactar para que podamos ver su caso ya en específico, pero sí hay soluciones para lo que usted requiere. En la presentación no estaba mi correo electrónico, pero vamos a escribirlo por acá, vamos a ver. Dame un segundito, ya vamos a escribirlo, o se los dicto, vamos a escribirlo acá en el chat. Mi correo es msanchez@gs1cr.org.
Ese es mi correo electrónico, ¿verdad? Pueden escribirme ahí, podemos contactarnos y ver ya casos muy específicos, ¿verdad? Le comentaba a la compañera del abastecedor que sí hay ciertas soluciones que podemos implementar, pero sí es importante que podamos ver el caso, inclusive de repente coordinar algún tipo de reunión para ir a ver su abastecedor y pues hacerle las recomendaciones del caso. Igualmente les voy a anotar por acá el número telefónico de la central telefónica, ya sea con mi persona o de igual manera, pues alguno de los ejecutivos que les atiende, pues ustedes pueden hacerles las consultas, ¿verdad? Cualquiera de ellos pues va a estar gustoso de poderles resolver las inquietudes que tienen. Con muchísimo gusto, tanto para mi persona como para la organización y para el banco, fue un placer estar con ustedes esta noche.